Bueno, buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. En estos días ya próximos a la Navidad, de manera que les deseamos a todos, les deseo que tengan unas felices fiestas. La verdad es que este acto se ha anunciado en distintos lugares, al menos en la Fundación Turriano, también en el Colegio de Doctores y Licenciados, por supuesto en el propio Centro Asturiano, no sé si en la Facultad de Educación, ¿estamos también? Yo no me doy cuenta ahora mismo. Pero, bueno, he sabido que Madrid tiene una amplia oferta cultural, son numerosos los actos, conferencias, mesas redondas que se organizan, y entonces pues nunca se puede predecir el éxito de convocatoria de un acto como este, que promete ser muy interesante por la temática, pero sobre todo por el ponente, por el conferenciante. Como es sabido, hoy nos convoca la conferencia La ciencia en la época de Cervantes, que pronunciará don Francisco González Redondo, compañero y amigo de la Facultad de Educación de la Complutense. Paco es un habitual en esta emblemática tribuna cultural. Ya ha hablado de numerosos temas, unas cuantas conferencias. La verdad que antes las tenía todas registradas y ha de haber, por supuesto, memoria de todos sus actos, intervenciones, pero yo ahora mismo no los recuerdo. Sé que nos habló al menos sobre la universidad, también sobre el arte prehistórico, sobre la profecía maya, una conferencia que probablemente diste por estas fechas, ¿no? Antes de que, también sobre Unamuno, y, en fin, otros temas, varios, pero no recuerdo exactamente. Quiere esto decir que fueron muchos y muy buenos, la verdad, porque incluso también participaste en la presentación de algún libro de un profesor asturiano, creo que trabaja en la Universidad de Cantabria, creo que es, ¿no? Estudió en Cantabria y trabaja en la Universidad de Oviedo. La verdad es que siempre ha sido una maravilla contar con sus disertaciones. En la conferencia de hoy supongo que se trata de hablar no solo de las referencias que Cervantes puede hacer sobre la ciencia, a través de su obra, particularmente en el Quijote, obviamente, sino sobre todo de repasar el estado de la ciencia en aquel tiempo, en la época de Cervantes. ¿Qué hay de cierto en el supuesto atraso científico de España? ¿Era España en la época de Cervantes ajena a las corrientes científicas que ya circulaban por otros países europeos? Bueno, a estas y otras preguntas responderá seguramente Francisco González. Nosotros nos alegramos muchísimo de que en este cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote pues se aborde una temática relacionada con Cervantes, no precisamente de carácter literario, sino de índole científico-técnico. Hay que decir que este año nosotros hemos organizado también, modestamente, pero con toda la dignidad, varios actos sobre el Quijote. Recuerdo, por ejemplo, una mesa redonda a la que asistieron pues, nuestro común amigo, el doctor Alonso Fernández, el general Ramos Oliver, estuvo también López Herrerías, un servidor. Organizamos en fechas recientes, aproximadamente en octubre, la presentación de El Quijote en asturiano, una gran novedad editorial, y verdaderamente fue un acto muy bueno también. A fin de cuentas, como dijo el propio Don Quijote, la caballería andante es una ciencia que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo. Bueno, yo en definitiva agradezco mucho a Paco que nos acompañe nuevamente en esta su casa, la casa de todos, decana hoy de todas las casas regionales españolas que hay repartidas por el mundo. Solo en Madrid debe haber aproximadamente unas 30, imagínense ustedes si contamos América, Europa, etc. Y no me refiero solo a los centros asturianos, sino a todas las casas regionales. Hemos cumplido 134 años y pese a las dificultades, pues ahí seguimos agitando la bandera de nuestra querida tierrina en beneficio de todos los asturianos y amigos de Asturias, en definitiva, ¿no? Francisco González Redondo
es licenciado en matemáticas, doctor en filosofía y doctor en matemáticas, es doble doctor. Tendría yo que actualizar este currículum, a ver si me pasas uno nuevo, porque es tanta y tan buena la actividad que realiza que verdaderamente de un día para otro pues se va acrecentando muchísimo. Pertenece al departamento de álgebra de la Complutense desde el año ya 1989, donde es profesor titular de Historia de la Ciencia. Es académico de número de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Ha sido secretario académico de la Facultad de Educación Complutense, de la Sociedad Puig-Adam, de profesores de matemáticas y del Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional, entre otros cargos que, ya digo, habrá incorporado en fechas posteriores al currículum que yo aquí tengo. Es autor-editor de decenas de libros y de más de 100 artículos, entre los que presta especial atención pues, a la historia educativa y de la ciencia durante la primera mitad del siglo XX. Ha sido comisario de numerosas exposiciones sobre figuras muy relevantes de la ciencia española y también ha coordinado numerosos congresos sobre, por ejemplo, Leonardo Torres Quevedo, sobre Julio Palacios y la física de su tiempo, sobre Blas Cabrera, los simposios Ciencia y Técnica en España, sobre Cabrera, Cajal, Torres Quevedo y otros muchos. De manera que, como siempre, es para nosotros un honor contar contigo, Paco, esta tarde y siempre. Muchas gracias, gracias a todos. Tiene la palabra don Francisco González. Bueno, Valentín, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por venir. Efectivamente, el tema elegido para hoy es en el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote. Yo no quería que se terminase el año sin participar con el Centro Asturiano en una conferencia, porque no había dado una conferencia este año todavía, habíamos hecho una presentación de un libro, y me parecía que no debíamos acabar el año pues sin recordar esta efeméride, ¿no? El cuarto centenario. Pero ciertamente no lo voy a hacer desde la perspectiva intrínseca o interna del Quijote, no es mi tema, sino de la ciencia en la época de Cervantes. Bueno, vamos lo primero de todo, un poquito, muy brevemente, Miguel de Cervantes y su época. Sabemos que nace en 1547 y que muere en 1616. Y que queremos conmemorar, ahí tenemos la portada, el cuarto centenario de la publicación de esa segunda parte. Efectivamente, podríamos decir mucho sobre la presencia o ausencia de la ciencia. Sale Andrés Laguna, sale el suero de Fierabras, salen medidas de longitud, solo faltaba, y por supuesto, pues referencias a su padre cirujano barbero. Pero ya otros autores han hablado sobre estos temas y no es el que más me interesa. No me interesa explicitar ni los contenidos, que eso los conocen ustedes también mucho mejor que yo, así que queremos hablar de otras cosas. Pero sí podemos contextualizar. ¿En qué contexto vive Cervantes? Y Cervantes pues es testigo de los finales, los momentos finales, cuando están haciendo del reinado de Carlos I, y del imperio, del cargo de emperador en el que cesa en el año 58, Carlos V. Es testigo de la monarquía hispánica de Felipe II, eso sí, le pilla de lleno su infancia, su juventud hacia su madurez, pero también de esa monarquía hispánica que ocupa todo el mundo, prácticamente esas costas que ahí vemos punteadas que hacen pues que todo barco que navegue por el Atlántico, para el Índico o por el Pacífico, pues sea un barco español. Hasta el punto de que en tiempos ya de Felipe III el Océano Pacífico será conocido como el lago español, porque todo barco que quisiera llegar a las costas de América desde Asia, pues tendría que llegar a puertos españoles. Es decir, un contexto muy curioso. Pero desde el punto de vista cultural y científico, cuando recordamos la contribución española y el pasado glorioso de España, pues tenemos el imperio, lo militar, lo colonial, y tenemos las artes, la literatura y la pintura. Y ese final del siglo XVI, principios del XVII, hasta que muere Calderón de la Barca, lo llamamos el siglo de oro. Lope de Vega, Francisco de Quevedo, pintores como Velázquez, claro, y ahí ponemos el final. Con la muerte de Calderón de la Barca, en 1681, pues terminaría el siglo de oro. Un siglo de oro que ciertamente no es científico. Vamos entonces a ver de qué queremos hablar hoy. La ciencia en la época de Cervantes.
celestes. Así que a modo de prólogo, pues parecería que esa época corresponde o a lo que llamamos la revolución copernicana o, más general, a la revolución científica. Pues veámonos desde la perspectiva de la revolución copernicana. Efectivamente, en 1543, en el lecho de muerte, aunque ya lo había avanzado en forma de comentarios previamente manuscritos, distribuidos en círculos restringidos, pues Copérnico, bueno, su secretario, publica La revolución de los orbes celestes. Claro, en principio lo que está planteando es un trabajo de matemáticas y de alta matemática, si queremos decirlo también de astronomía, claro, con un cambio radical. En el centro del universo, entendido como sistema solar, lo que tenemos que situar no es la Tierra, como hasta ese momento, sino el Sol. Y todos los demás planetas deben girar alrededor del Sol. Bueno, pues eso en principio es una hipótesis científica, es una hipótesis matemática que ha dado lugar a lo que llamamos la revolución copernicana. ¿Y en qué ha consistido? ¿Acaso desde que a Copérnico se le ocurre escribir eso, pues lo único que hace la humanidad es aceptarlo, asumirlo, aprendérselo, desarrollarlo y solo cambiar de esquema cuando, por ejemplo, se llega a conclusiones como la hipótesis del Big Bang? Es decir, de manera armónica, esa revolución copernicana que empezó en 1543 llegó hasta el siglo XXI con paciencia, tranquilidad y paz. Pues no, porque entre medias suceden cosas como la convocatoria, desarrollo y conclusiones del Concilio de Trento, como punto de partida de la Contrarreforma, que decide que la Biblia es fuente de ciencia, no de religión, y que hay un libro muy importante que es el Índice de Libros Prohibidos, que recopila todos esos libros que la Inquisición va a prohibir. En este marco es en el que va a tener que luchar el desarrollo, la expansión, en su caso, del libro de Copérnico y el éxito o no de esa revolución. Y vemos lo que pasa en el año que muere Cervantes. Belarmino, el cardenal Belarmino, del Santo Oficio, convoca a Galileo y le dice: la teoría copernicana está condenada como una insensatez, un absurdo en filosofía y es formalmente herética. Así que se invita a Galileo a que no la exponga como realidad física, sino solo como una hipótesis o colección de hipótesis matemáticas, desde luego no como hecho comprobado, y esa invitación se extiende a modo de prohibición a todo el mundo católico, de tal manera que el Revolutionibus acaba en el Índice de Libros Prohibidos. De modo que estudiar la vida de Cervantes desde la ciencia de la época de Cervantes, solo desde la perspectiva de lo que podemos llamar la revolución copernicana, pues nos deja un poco huérfanos. Pues lo podemos hacer desde esta otra perspectiva, desde la perspectiva de la revolución científica. Entonces, cuando queremos estudiar qué es la revolución científica, hombre, ya nos da pereza ir a una biblioteca, coger libros, y lo que hacemos es decirle a Google que nos contesta la pregunta ¿qué es la revolución científica? Y Google siempre nos explica lo mismo. La primera referencia, Wikipedia. Bueno, ahí no se ve, lo acercamos un poquito. Me quito las gafas, que lo voy haciendo mayor, y leemos la primera frase. La revolución científica es una época asociada principalmente con los siglos XVI y XVII, lo que estamos hablando, la segunda mitad del XVI, principio del XVII, en el que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, medicina y química transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Ah, entonces ya parece que sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de estas asignaturas, de estas materias, de estas ciencias, porque al fin y al cabo van a ser las que sienten las bases de la ciencia moderna. De acuerdo con la mayoría de las versiones, la revolución científica se inició en Europa hacia el final del Renacimiento y continuó hasta el siglo XVIII de Ilustración, y se inició en 1543 casualmente, con la publicación de dos obras, de Revolutionibus de Copérnico y La fábrica humana del cuerpo, la estructura del cuerpo humano, si lo queremos traducir así, de Besalles. Fenomenal. Y si vemos el siguiente párrafo, pues la ciencia moderna fue significativa en el establecimiento de una base, la ciencia medieval, perdón, para la ciencia moderna. Bernal afirmó que el Renacimiento hizo posible una revolución científica que permitió a los eruditos ver el mundo bajo una luz diferente. La religión, la superstición y el miedo fueron reemplazados por la razón y el conocimiento. ¡Qué bonito! O sea, visto desde la revolución copernicana ya hemos visto que no, porque el año que muere Cervantes convocan a Galileo y pasa lo que pasa. Pero si lo estudiamos desde la revolución científica parece que sí. Bueno, pues vamos a ver, porque efectivamente, más o menos en ese año 16, bueno, fue en el año 23, pues parece que Galileo dijo: el mundo es matematizable, expresable matemáticamente o cognoscible matemáticamente, porque la frase que todos conocemos es: Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático.
que al fin y al cabo pues era reproducir un poco la frase que se atribuye a Pitágoras: en el cosmos todo es número, ¿no? Pero ¿de verdad es eso lo que dijo Galileo? No. Galileo lo que dijo es: la filosofía natural de la naturaleza está escrita en este libro inmenso que se encuentra continuamente abierto ante nuestros ojos, quiero decir el universo, pero que no puede entenderse si no se aplica uno primero a entender su lengua, a reconocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lengua matemática, pero si completamos la cita, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuyo medio es humanamente imposible entender una palabra. Bueno, pues con esos medios es imposible expresar y entender matemáticamente el universo. Con lo cual, desde la perspectiva también de la revolución científica, pues parece que estos años de la vida de Cervantes no nos aportan mucho, o hay unas limitaciones. Lo mismo es que entonces tenemos que salirnos un poco de esos estrictos límites temporales y hacernos la pregunta: ¿la ciencia en la época de Cervantes? Nos han dicho física, astronomía, biología, medicina y química. Pues vamos a ver un poco sobre esas. ¿Las ciencias en la época de Cervantes? Pregunta, por tanto, ¿desde cuándo existen las ciencias? ¿Qué son las ciencias? ¿Cuándo un campo del saber puede considerarse propiamente científico? ¿Cuáles son las ciencias en la época de Cervantes? Bueno, desde la perspectiva de los matemáticos, pues lo tenemos muy fácil, porque para la época de Cervantes ya existía una ciencia que nadie dudaba que era científica: la matemática. Si nos preguntamos cuál es el objeto historiable para la historia de la matemática, decimos la matemática. ¿Y qué es la matemática? Decimos, pues una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Pues un conjunto de teorías, porque en matemáticas, en cualquier ciencia, los conceptos no están por ahí sueltos, están todos bien organizaditos, bien en un entramado que llamamos teórico, ¿no? Bueno, ¿y qué es una teoría? Pues en matemáticas, y por resumir, un sistema hipotético deductivo. Pues ¿qué es un sistema hipotético deductivo? Pues un conjunto de enunciados, teoremas demostrados siguiendo unas reglas lógicas y organizado todo en un cuerpo coherente. Se podría decir mucho más, pero por abreviar. Bueno, pues pregunta: ¿cuál fue la primera teoría matemática? Es decir, el primer sistema hipotético deductivo coherente. Los elementos de Euclides. Para el caso de la matemática lo tenemos bastante fácil. ¿Cuándo comienza, por tanto, la historia de la matemática? Con los elementos de Euclides. ¿Y entonces no existe la matemática antes de Euclides? Hombre, pues como ciencia no. Porque las colecciones de problemas que vemos en las tablillas cuneiformes o los poquitos papiros que se conservan, pues son eso, colecciones de problemas. Pero no hay ciencia matemática si entendemos la ciencia como tal. Incluso Tales de Mileto, hombre, propiamente ciencia, es que no hace ni una sola demostración que se conserve. Se le atribuyen 5 enunciados generales que a mí me gusta calificar de origen de la protohistoria de la matemática o la protomatemática. Ya tenemos casi matemáticas, son enunciados generales, no son problemas concretos, pero ciertamente no están en un entramado teórico, no están dentro de una teoría. Eso empezaría con Euclides, con sus elementos, que toma prestados numerosos análisis filosóficos, que si lo queremos llamar así, de Aristóteles, la noción de conceptos fundamentales y conceptos derivados, y la concepción de nociones generales, nociones comunes en el caso de Euclides, o nociones especiales, que algunas serán postulados en los elementos y otras serán llamadas definiciones, entre comillas, cosa que no puede existir para los conceptos indefinidos primarios de la teoría. Por ejemplo, un punto es lo que no tiene partes, que sería una noción especial, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto empieza el libro, con esas definiciones. ¿De qué vamos a hablar? Y es, a continuación, las reglas de este juego matemático, los postulados y las nociones comunes para todas las ciencias. Esto es organizar teóricamente, teoréticamente, axiomático, deductivamente una ciencia. Y una vez que tenemos los conceptos sobre los que vamos a hablar, indefinidos primarios o los que hayamos definido a partir de ellos, secundarios, pues podemos enunciar teoremas y demostrarlos de acuerdo con los axiomas que tenemos. Pues esa sería la primera de las ciencias. Sí, en tiempos de Cervantes existía ya una ciencia, porque existía desde el siglo III a.C. Segunda de las ciencias, la astronomía. Bueno, efectivamente, Platón había dado una orden a sus discípulos en el siglo IV: concebir representaciones geométricas de los movimientos del Sol, la Luna y los planetas con dos condiciones. Los movimientos tienen que ser circulares y la Tierra tiene que estar en el centro del universo. Hombre, pues sí, distintos matemáticos se pusieron a concebir modelos con estas condiciones casi religiosas, como Polonio de Perga, por ejemplo, pero sobre todo pues el que hizo el equivalente de síntesis de lo astronómico del mundo griego, pues fue Claudio Ptolomeo, ya en el siglo II después de Jesucristo. Bueno, su obra la conservamos en griego y sobre todo en traducciones del árabe. Ahí veis fotografías, imágenes de ejemplares conservados, y efectivamente hace un tratamiento sistemático de todo lo astronómico. Perfecto.
consiguiendo, pues si lo podemos representar así, ese tipo de movimiento de los planetas. Un sistema geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro, donde los movimientos de los planetas pues los llamamos ciclos, epiciclos, etc. Y que hacen pues esos movimientos tan raros que veis ahí por los cielos. Si pasamos desde un instante en que empezamos a hacer las medidas y sometemos los movimientos de los planetas a ese supuesto movimiento, bueno, pues en 20-30 años lo mismo puede que se parezca a algo. Transcurridos 2000 años no hay ni un solo planeta en el sitio donde debía estar. Y decimos, bueno, revolución científica, si este era el modelo que teníamos en tiempos, pues el siglo II después de Jesucristo, entre medias estará, por supuesto, esto llegará a la época de Cervantes, pero la astronomía era una ciencia en la época de Cervantes. Pues podemos recordar esta visita que le hace Laplace a Napoleón, convocado por el emperador, en presencia de Lagrange, que es el que cuenta lo que pasó. Y parece que Napoleón le dijo a Laplace: señor, habéis escrito un extraordinario libro. Bueno, sea el primer volumen de la mecánica celeste, o sea la exposición del sistema del mundo, daría igual, sobre el sistema del universo. Pero en él no habéis mencionado ni una sola vez al creador. Y Lagrange dice que Laplace dijo: señor, esa es una hipótesis que no he necesitado. Es decir, que en torno a 1803-5 más o menos, ya se había escrito un libro de mecánica celeste, con toda la matematización necesaria, bueno, menos la notación vectorial y cosas por el estilo, pero parecía que hasta ese momento había sido necesario introducir una variable no científica, como es la variable Dios. Con lo cual, si vamos retrocediendo un poquito, nos encontramos en esa situación española de la que hablaba Valentín, para ver si se había producido esa revolución científica en España o no. Pues en 1801, todavía la Inquisición actuando en los territorios españoles, en este caso Colombia, procesan a un sacerdote español, José Celestino Mutis, pero no por intentar explicar mecánica celeste, sino simplemente el sistema copernicano de 1543. Yo estoy por el sistema copernicano, porque mi madre, la Iglesia Católica, como hipótesis no me lo estorba, porque por la Constitución estoy obligado a explicarlo en mi cátedra, y porque los argumentos con que lo rebaten carece de toda fuerza. Hoy se permite su pública enseñanza en Roma, porque en España, aunque sea en Colombia, no se permite. Y no ya como pura hipótesis, que eso nunca estuvo realmente prohibido. Se enseña, dicta y escribe en tono asertivo. Bueno, eso se permitía. Realmente el Vaticano, si no lo recuerdo mal, no admitió que no estaba la Tierra en el centro del universo, sino que era el Sol, hasta 1812. Pero bueno, esto nos da una idea del problema que se estaba planteando, que no es sencillo. Es que Jorge Juan, unos años antes, se había encontrado, no con Copérnico, había intentado difundir la matemática y la astronomía, digamos, la ciencia copernicana desde la Academia Guardia Marinas de Cádiz, etc. Y se encontraba en el lecho de muerte, pues copernicano perdido, escribiendo y dejando que su secretario publicase su visión sobre el estado de la astronomía en Europa. Y se lamentaba: será decente obligar a nuestra nación, a España, a que después de explicar los sistemas y la filosofía newtoniana, haya de añadir a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra, pero no se crea este, que es contra las sagradas letras. ¿No será ultrajarlas, a las Sagradas Escrituras, el pretender que se opongan a las más delicadas demostraciones de geometría y de mecánica? ¿Podrá ningún católico sabio entender esto sin escandalizarse? ¿Dejará de hacerse risible una nación que tanta ceguera mantiene? A mí me gusta ir para atrás, para adelante, para que vayamos viendo, porque efectivamente el sistema del mundo de Newton, en versión inglesa, como vemos ahí, pues distaba mucho en su expresión revolucionariamente científica de lo que entendemos que sería, por ejemplo, la ley de la gravitación universal, que aparece abajo a la derecha. No, es que Newton no escribe ni una sola ecuación. Es que Newton lo escribe todo retóricamente, todo lo más geométricamente. Que los planetas circunjovianos, hasta llegar a que la fuerza por la cual la Luna es retenida en su órbita y tiende hacia la Tierra y es recíprocamente como el cuadrado de la distancia. Esta es la forma de escribir Newton, y es una revolución, la revolución de Newton. Todavía el sistema del mundo en 1687. Sí, ¿y qué aparece en Newton por doquier? Pues la necesidad de Dios, deidad, el regulador universal. La deidad es el dominio de Dios, el supremo Dios, el ser eterno. Efectivamente, en 1687, para explicar científicamente el sistema del mundo, era necesaria, era omnipresente para Newton la necesidad de Dios todavía. Bueno, es decir, que hemos, como habéis visto, hablado desde antes de la época de Cervantes, ya teníamos una ciencia, la matemática,
propiamente científica, que llegará a la época de Cervantes. Tenemos otra, la astronomía, que la hemos hecho retroceder. Hemos ido desde que es científicamente, íntegramente científica, no hacen falta variables no científicas, como por ejemplo la variable de Dios, hasta ver que en ese límite del que estamos trabajando, en torno de Cervantes, pues sí seguía haciendo falta, incluso en un libro de ciencia y de alta ciencia, como podía ser Los Principios de Newton. Pues vamos con otras ciencias, por ejemplo, las ciencias de la vida. Y nos podemos hacer las mismas preguntas. El objeto historial de la biología. ¿Y qué es la biología? De acuerdo, una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Hemos dicho un conjunto de teorías, en este caso biológicas, ¿no? ¿Qué es una teoría biológica? Bueno, esto ya es distinto, porque desde luego habría que preguntarse a los biólogos. No es un sistema hipotético deductivo, sería otra cosa. En cualquier caso, conviene preguntarse cuál fue la primera teoría biológica. Porque en cuanto tengamos la primera teoría biológica, podemos decir que empieza la historia de la biología. Si queremos entender que una ciencia es un conjunto de teorías del tipo que sea. Y no existe la biología como ciencia antes de que haya una teoría biológica. Desde mi perspectiva, a eso no se le puede llamar ciencia biológica. Sería protociencia biológica o sería la protohistoria de la biología. Pero ciertamente, si no tenemos ciencia propiamente, porque no tenemos teoría, no lo debemos llamar científicamente biología. Bueno, pues la primera teoría biológica o la primera teoría para los procesos biológicos, la teoría de Charles Darwin de la evolución, expresada en el origen de las especies. ¿Y por qué? Pues porque el tratamiento que hace es sistemático, es un genio. Nos va llevando poquito a poco de la selección artificial que van haciendo agricultores, ganaderos, etcétera, hasta necesariamente que el único mecanismo sea el de la selección natural para explicar el sistema evolutivo. Es magnífico, llevándonos hasta el final donde quiere. ¿Y cómo termina su libro Newton? Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, retomando a Newton, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Claro, si las especies evolucionan, podemos ir hacia atrás, hacia donde queramos, pero habrá una primera, ¿y esa de dónde ha salido? Necesita de alguna manera al Creador. Pero el problema de la biología como ciencia es brutal, porque lo que está implícito en el origen de las especies no es la necesidad de Dios, está presente, claro, de un ser creador, sea el Dios que sea. Pero al mismo tiempo, si nuestra especie viene de una anterior, Adán y Eva no han existido. Con una interpretación literal del libro del Génesis, claro, y una interpretación literal, si queremos decir así, del origen de las especies. Si Adán y Eva no han existido, no pudieron cometer el pecado original. Si no cometieron el pecado original, nuestra especie nos lleva a ese estigma. No es necesario que el Padre mande al Hijo a morir en la cruz para redimirnos de un pecado que no llevamos. Es decir, que lo que estaba implícito y fue el escándalo intelectual que produjo este libro fue la innecesariedad desde esta perspectiva de la figura de Cristo. ¡Buah! Os podéis imaginar lo que pasó. Esto es lo que de alguna manera, pues Darwin dejó en muchos escritos, ¿no? Como en esta carta, por ejemplo, lamento tener que informarle, le dice a un interlocutor, de que no creo en la Biblia como revelación divina. Claro. Y por lo tanto tampoco en Jesucristo como Hijo de Dios. Un gran problema en el siglo XIX. Y eso estaba, por eso cuando decíamos revolución científica, la biología como ciencia, si en el siglo XIX estamos en este contexto, imaginad qué podía pasar en tiempos de Cervantes, ¿no? Porque realmente la teoría de la unidad de vida, si la unidad de vida es la célula, es una teoría también del siglo XIX, que empieza con Schleiden y Schwann en el año 39 y que culmina, claro, con nuestro Cajal como la teoría de la neurona. Pero son teorías del siglo XIX. Podemos irnos al 18 y vamos ahora retrocediendo hacia la era de Cervantes, ¿no? Y así vamos entendiendo, desde abajo, desde arriba, y vamos comprimiendo en el centro Cervantes y su época. Es verdad que en el siglo XIX Linneo ya había planteado pues esa sistemática taxonomía biológica y que eso tenía unos antecedentes que ya se aproximan a ese siglo XVII. Por ejemplo, el concepto de especie con John Ray y, por ejemplo, pues la necesidad. Como no miremos con el microscopio, no podemos investigar lo biológico. Cosa que efectivamente es consecuencia de la expansión de ese uso científico que hizo Galileo a partir de 1609, que publica en 1610, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo biológico no es científico hasta que no hay una teoría, desde esta perspectiva. No le podemos llamar a estos principios de historia de la biología, sino los comienzos de la casi historia, que a mí me gusta llamar la protohistoria de la biología. Bueno,
Es verdad que en ese mismo año, 1616, desde la perspectiva de la medicina, que también nos decía Wikipedia que debíamos estudiar, pues William Harvey retoma cosas que ya habían adelantado distintos pensadores árabes, que ya había nuestro Miguel Servet, antes de morir en la hoguera, pues ya había también introducido la circulación pulmonar y demás, pero lo generaliza a la circulación de la sangre justo en ese año 1616. Pero es descriptivo, es medicina, pero medicina descriptiva, anatomía, no es un entramado teórico en el sentido que hoy llamamos a las ciencias, ¿no? Con lo cual ya estamos en la edad de Cervantes en el mundo de lo biológico. Vamos con otra ciencia, esta voy a correr mucho. Y vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar cuando se termina ese siglo, a mediados del siglo XVII. Ahí se produce de nuevo ese tránsito. También en ese siglo XVII, de la prehistoria a la protohistoria de la geología, con Steno, que es el primero que hace un tratamiento casi, o ya podemos empezar a llamar casi científico. Por supuesto, la historia de la geología la voy a resumir en 4 transparencias. Habría 2 movimientos que no son todavía científicos, como son los neptunistas y los vulcanistas, porque si estamos diciendo que el origen de los fósiles es el diluvio universal, pues no podemos considerar todavía que esto sea científico. Si vamos avanzando, pues tendríamos a Werner, tendríamos a Newton, distintos pasos que se van dando hasta llegar a ya sí, comienzos del siglo XIX, de nuevo, donde ya sí podemos hablar de que tenemos una ciencia geológica. Con los principios de geología de Charles Lyell, todos los profesionales de la historia de la geología entienden que será un cambio radical. Aquí ya sí tenemos un tratamiento íntegramente científico. La historia de la geología empezaría en ese siglo XIX. Vale, los orígenes casi históricos estaban como consecuencia de ese siglo XVII, pero como ciencia hasta el siglo XIX no lo tendríamos. Y esto nos da además la relación con la biología, como criterio de falsación, la edad de la Tierra como criterio de cientificidad o de falsación para las teorías o creencias geológicas, que también está en el origen de las especies de Darwin. Bueno, pues vamos con otra de las ciencias que nos decía Wikipedia, la química. Vamos a hacerlo al revés otra vez. ¿Cuándo empieza la química a ser científica? Con Antoine de Lavoisier. Ahí no hay duda. Con todos esos libros, el mundo que llamamos química hoy en día se empieza a entender. Si miramos hacia atrás, es otro mundo. No es el mundo propiamente de la química como la entendemos hoy en día. Así que vamos para atrás, hacia la vida de Cervantes. Y tendríamos a Boyle. Boyle podría representar perfectamente ese tránsito de la prehistoria de la química a la historia de la química. Pero no porque su aportación fuese propiamente científica, sino porque establece por qué lo que se ha hecho hasta ese momento no es química. Lo cual no es poco. Claro, el químico escéptico a criticar todo lo anterior diciendo esto no es química, pongamos orden porque aquí tenemos que hacer química de verdad. ¿Y qué era lo anterior? Pues alquimia. Evidentemente se destila, se evapora, se estudia, es decir, que hay muchísimas técnicas, se utiliza la balanza, que será capital para el principio de conservación de la materia y demás, pero claro, son técnicas, pero no hay una teoría científica de lo químico. Es esoterismo, si queremos así, buscando piedras filosofales, transmutación de los metales, etc. Pero estamos, sí, en la época de Cervantes, alquimia en la época de Cervantes. Con lo cual, esa pregunta, las ciencias en la época de Cervantes, pues vamos a entrar ya con ellas. Y estamos hablando del final del Renacimiento y comienzo de la Edad Moderna. ¿Pero por qué le llamamos Renacimiento? ¿Es que en ciencias en Europa hubo alguna vez un nacimiento? Cuando se renace, porque se nació en algún momento. ¿Pero nacimiento o renacimiento? ¿O una revitalización? Lo que va a pasar, eso sí, es que la ciencia se va a hacer europea. Si miramos lo que pasaba en el 200 después de Cristo, pues en Europa, a poco que hayáis revisado un poco dónde están los científicos que llamamos normalmente la ciencia clásica, la ciencia griega o ya en esta época greco-romana, pues puede quedar alguno por aquí, por Alejandría, alguna escuela neoplatónica por aquí, pero Alejandría es África, creo recordar, ¿verdad? Bueno, en la costa del Pérgamo, por aquí, bueno, quizá en la costa de Turquía y quizá en Atenas. Decir que eso es Europa, no hay ni un solo científico europeo en Europa, en época romana. Si seguimos avanzando, es que no hay ningún científico europeo en la Edad Media como tal. Seguimos recordando a lo que fueron los científicos griegos, que ellos mismos se acabaron por su propia naturaleza de ciencia. Y si hay algo de ciencia en algún sitio, es ciencia hecha por los musulmanes un poquito después, cogiendo la herencia griega. Pero no hay ciencia en Europa. No sé cómo. Bueno, si quiere alguien decir que porque Arquímedes trabajase en Sicilia, bueno, pero Arquímedes es de alguna manera griego, con orígenes jónicos, o sea que realmente Europa nunca había tenido ciencia. Y esa va a ser la enorme ventaja
Cuando un pueblo no tiene preconcepciones, no tiene el lastre de las inercias, puede producir una revolución. Y eso es lo que va a suceder. Claro que es lo que va a suceder en esa Europa que no tiene ciencia ni durante la Edad Media. Va a haber además un primer renacimiento, porque, claro, como la historia la construyen los historiadores y los historiadores del arte, es verdad que en el siglo XV, y desde Italia, podemos hablar de un renacimiento de las artes, de la arquitectura, pero no de la ciencia. La ciencia empieza a renacer un poquito antes. Europa se empieza a hacer científica un poquito antes. Y lo va a hacer muchas veces desde España, desde esas escuelas de traductores, que también en Sicilia, bueno, también en otros sitios, ¿no? Pero sobre todo en lo que hoy llamamos España, en Tudela, en Toledo, en Barcelona. Y aquí van a venir a estudiar un montón de personas, Abelardo de Vaz, Hernán de Carintia, Roberto Echeste. ¿Y qué es lo que se van a traducir? Pues trabajos de árabes y sobre todo de griegos. Euclides y sus elementos y Almagesto de Ptolomeo, las dos obras cumbre en matemáticas y en astronomía. Pero también las obras de los árabes, que son los que han aportado algo de novedad y han hecho evolucionar esa matemática que se estaba quedando como tal desde, pues eso, obsoleta. No tanto como la egipcia, que durante 3000 años hicieron lo mismo, pero casi. Bueno, Gerardo de Cremona, con más introducciones, traducciones del álgebra de Guarini. Aquí tenéis ejemplos de Abelardo de Vaz, de los elementos de Euclides, o de Roberto de Chester, del álgebra de Khwarizmi, o bueno, de Gerardo de Cremona, dos versiones de Euclides y Ptolomeo. Y también llega Aristóteles. Porque claro, cuando hablemos de la filosofía escolástica, parece que desde los padres de la Iglesia, San Agustín y demás, pues todos habían leído mucho a Aristóteles, todos conocían perfectamente a Platón, y la filosofía escolástica pues ya existía en el siglo IV, V. No. Aristóteles empieza a traducirse en estos años, a estudiarse y a entenderse en estos años. Es decir, que esa filosofía que va a hacer suya la Iglesia Católica es de estos años y gracias a estas traducciones. Y sobre todo, a finales del XIII se va a empezar a traducir Arquímedes. Y este sí que nos va a dar jugo. Y nos va a dar bastante jugo porque cuando veamos a Galileo, lo adelanto ya para no repetirlo después, a Galileo, en su discurso sobre las dos nuevas ciencias, va a introducir literalmente proposiciones que están en las espirales de Arquímedes. Pero tal cual, las va a meter en la tercera jornada de los discursos, ¿no? Es decir, que este descubrimiento sí va a ser importante para dar el salto a partir de ahí. Y en esta Edad Media, ya baja Edad Media del siglo XIV, pues ya encontramos que estos europeos no solo están tomando lo que han hecho los griegos, lo están traduciendo al latín, sino que empiezan a darle otra visión. De tal manera le están dando otra visión que encontramos teoremas de Bradwardine en ese mismo libro de Galileo de 1638, donde va a expresar su cinemática terrestre. Bueno, aquí hay dos ejemplos de sus proposiciones integradas directamente por Galileo. Bueno, en Francia, otro gran autor, Nicolas Oresme, también va a dar un salto cultural, científico importante, dando una novedad al mundo que había heredado de los griegos. Va a introducir la concepción de intensidad de las cualidades. Es decir, va a abrir el camino para lo que llamaríamos después la construcción de las magnitudes físicas. No solo las magnitudes, longitud, área, etcétera, sino también poder matematizar otras variables, otras propiedades de la naturaleza. De nuevo, teoremas de Oresme integrados en la obra de Galileo. Bueno, pues esa sí se podía ser ya Europa científica. Por primera vez en la historia de lo que luego llamaremos Europa, tenemos científicos. No hay un renacimiento, hay un nacimiento de la ciencia, como la entendemos ahora, que nace precisamente en Europa en estos años. Y hay un segundo renacimiento, de acuerdo, vale, hay un segundo renacimiento en ese hacerse Europa. Y ahí es donde sí podemos volver a retomar la cita de Wikipedia. La revolución científica es una época asociada principalmente con los siglos XVI y XVII, en el que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, medicina y química transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Y esto se hace por dos libros, De Revolutionibus, que serían, digamos, los hitos, los milestones, y la fábrica, la estructura del cuerpo humano de Vesale. Y efectivamente, eso es lo que va a hacer Europa en ese siglo XVI, en ese segundo renacimiento. Va a coger el Dioscórides, botánica y demás, y lo va a transformar Andreas Mattioli. Van a coger el libro de Galeno y Vesalio le va a dar una nueva visión. Van a empezar ese cambio de no solo heredar y traducir lo que habían hecho los clásicos, sino darle esa nueva visión que solo los europeos iban a ser capaces de dar. Ahí tenemos las dos visiones, el Dioscórides, del mundo de la botánica y demás, y para el mundo de la anatomía, el
el galeno transformado por Vesalius. Sí, y ese siglo XVI también va a permitir pasar de lo que era solo la traducción de las matemáticas de Euclides a las de otros ya europeos con una matemática propiamente europea, ejemplificada ahí, por ejemplo, en Cardano y Tartaglia, dos algebristas italianos que ahora veremos con un poquito más de calma. Pero ¿qué más cosas han pasado en estos años? Pues que si Ptolomeo, que es la referencia que adopta la Iglesia Católica, junto con Aristóteles, como modelo del universo compatible con las Sagradas Escrituras, y como algo que no se puede discutir, es discutido y refutado desde otra de sus grandes aportaciones, como fue la cartografía. Es decir, que esos mapas de Ptolomeo que se están reproduciendo a lo largo de la Edad Media se demuestran superados absolutamente por ejemplo, por nuestro Juan de la Cosa. No sirven la sabiduría inamovible de Ptolomeo en cartografía. Y empiezan a preguntarse, ¿y entonces en astronomía? ¿Hay que aceptar la autoridad de una vez por todas y para siempre de un Claudio Ptolomeo o de un Aristóteles en cosmología y astronomía? Si ya nos han demostrado que no son viables en cartografía. Claro, y aquí es donde empieza el tema. Se toma a Ptolomeo, pero va a aparecer un Copérnico para sustituirlo, como Dioscórides sustituía anteriormente, como veíamos a Galeno. Y eso es lo que vamos a ver, que Europa va a hacer que no solo se coja los clásicos, sino que se vaya mucho más allá. Va a ayudar ciertamente la imprenta. Bueno, pues la ciencia se hace europea, y en gran medida va a ser la matemática la que aporte novedad, más que las otras ciencias, en estos años antes y durante los primeros años de vida de Cervantes. Porque lo primero que hay que hacer es introducir un sistema de numeración que sustituya al de los romanos, y una notación que sustituya a la que tenemos simplemente geométrica. Sin un lenguaje algebraico no podemos avanzar en ciencia. Y esa va a ser la gran aportación. Numerales indoarábigos y forma de notación, como lo vamos entendiendo ahora, notación para las raíces cuadradas, y eso tampoco es griego, eso es oriental. Eso es coger la tradición de un Teofanto alejandrino del siglo III, II, a caballo de entre los dos, de nuestra era, que no es heredero del tipo de matemática que estaban haciendo los griegos, sino es heredero más bien de los modos de trabajar de Mesopotamia. Y que le va a gustar mucho a los árabes y que van a ser los que evolucionen a partir de ahí, trayéndonos gran parte de lo que luego llamaríamos álgebra. Álgebra es, digamos, la forma de expresarse, de transponer términos en una ecuación que acaba siendo el nombre que le daremos al álgebra heredado de los tratados de Al-Khwarizmi. Y eso es lo que vamos viendo en estos ejemplos que os pongo aquí. Nicolas Chuquet, cómo van introduciendo, bueno, más que contar, pero no tenemos mucho tiempo, pues esa aportación de los europeos. Desde Alemania y sobre todo desde Italia. Es decir, algebristas que se van a llamar contra los que utilizan el ábaco y los números romanos para poder introducir algo nuevo y una forma de expresión más cómoda que acabará dando lugar al lenguaje algebraico. Pues aquí tenemos a muchos, John Whitman, os he puesto ejemplos de cómo se va utilizando los numerales y luego vamos a ir viendo cómo se complica, cómo se va ampliando con símbolos para la suma, y sobre todo para lo que luego llamaríamos resolución de ecuaciones. El objeto que estamos buscando, la incógnita, como manera de estimular, ¿no? Pues Michael Stiefel, que es el que popularizará los signos que hoy utilizamos, el más y el menos, y así sucesivamente. Y lo mismo pasa, o mejor todavía, con los algebristas italianos. Scipio del Ferro, Antonio María Fior, que van introduciendo toda esta notación en sus conflictos, en sus guerras, en sus intentos de resolver ecuaciones con cada vez de mayor grado, y sobre todo para llegar a Girolamo Cardano y Niccolò Tartaglia con Ferrari. Es decir, una aportación propiamente europea que va evolucionando sobre lo que habían hecho los griegos. Y llegamos ya así, época directa de vida de Cervantes. La ciencia se hace europea. Vieta y Descartes, primero uno y luego otro, van a proporcionar ese lenguaje algebraico que va a necesitar la física, con la logística de las especies, no de los números, lo que llamaríamos luego magnitudes, ordenadas en escalas, magnitudes escalares, etcétera, que aparecen en Arden Analytische y Sagoqué de Vieta, y que va a permitir sobre todo la eclosión en Descartes de esa geometría expresada o geometría analítica que decimos hoy. Es decir, que en tiempos de Cervantes ya tenemos el que puede ser el lenguaje para expresar la ciencia. Por ejemplo, la primera de todas, la física. Están ahí las herramientas. La física como ciencia, por tanto. ¿Qué es la física? Una ciencia. ¿Qué es una ciencia? Un conjunto de teorías. ¿Qué es una teoría? Un sistema hipotético deductivo. ¿Cuándo tenemos la primera teoría física?
Cuando tengamos la primera teoría física, nacerá la historia de la física. Y antes pues lo podremos llamar protohistoria de la física o prehistoria incluso. Bueno, pues la primera teoría física, la dinámica newtoniana, está en 1687 en los Principia de Newton. Para llegar a esos Principia, como muy bien decía Newton, me he subido a hombros de gigantes, por ejemplo, a hombros de Galileo. Pero, ¿qué matemática utiliza Galileo? La matemática de Euclides que hemos visto. Bueno, aderezaba un poco con Bradwardine y con Oresme, como hemos visto, pero prácticamente la matemática de Euclides. No hay ni una sola ecuación. No hay ni una sola representación de las magnitudes físicas como las entendemos hoy. El lenguaje lo podría haber utilizado porque se lo había proporcionado ya el lenguaje algebraico, Vieta, heredero de todos los anteriores, pero no lo utiliza. Hombre, las demostraciones matemáticas son de 1638, la geometría de Descartes es de 1637. Es muy difícil que Galileo, que estaba muy mayor, llegase con tanta habilidad a poder haber llegado al trabajo de Descartes y haberlo entendido y haberlo aplicado para transformar la forma de expresar todos sus discursos. Imposible. Pero es que tampoco lo vamos a encontrar en los Principia de Newton. El libro de Newton es retórica. Está expresado, como se dice, moregeométrico, euclidianamente, todo lo más. Eso es lo que veremos todo lo más. Ni una sola ecuación, ni una sola igualdad entre medidas. No se toman medidas de las magnitudes que intervienen, elegidas unas ciertas unidades. No, es un tratamiento retórico absolutamente. La ley fundamental de la dinámica no se expresa como aparece arriba a la derecha, en forma de ecuación. Fuerza igual a masa por aceleración, decimos, si eliminamos la constante dinámica, lo que obligaría a que una de las unidades de esas cuatro magnitudes relacionadas pues quede condicionada por las otras tres. LMT son las que se suelen elegir, ¿no? Pero la ley fundamental de la dinámica, como la escribe Newton, es el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Sí, revolución científica le llamamos a esto. Están las herramientas que han proporcionado los europeos, las herramientas algebraicas, pero no ha llegado ese lenguaje algebraico a los grandes revolucionarios de la ciencia. No ha llegado. Tampoco ha llegado el lenguaje analítico que el propio Newton, Leibniz y otros están introduciendo. Es decir, lo introducen, pero no en la física, no en la forma de expresar el cambio en, por ejemplo, la cantidad de movimiento. Es decir, que esto requiere ciertos esfuerzos. Hasta tal punto esto no sucede que cuando Leonard Euler en 1752, creo que recordar, lo titula así, Descubrimiento de un nuevo principio de la mecánica, es el que nos proporciona por primera vez una formulación algebraica y analítica de la ley fundamental de la dinámica de Newton. Es decir, ese lenguaje algebraico que nos han proporcionado estos europeos, alemanes, franceses, hasta llegar a Descartes, no se integra en la física hasta mediados del siglo XVIII. Ahí veis a la derecha cómo expresaríamos componente X y Z, la ley fundamental de la dinámica, discriminación espacial, y cómo a la izquierda, pues lo que escribe es un artículo, lo que escribe Euler. Es decir, que esa segunda ciencia después de la matemática, entendida quizá como geometría, pues tarda mucho en ser propiamente científica. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la astronomía y la cosmología? ¿Qué es lo que asignamos a la época propiamente de Cervantes? Bueno, pues efectivamente, en 1543, 3 años antes de que nazca Cervantes, se publica la Revolución de los Orbes Celestes. Es una revolución, ciertamente, pero unos años después, para que el conflicto con las Sagradas Escrituras y con el poder real de la época pues no salga adelante, la Iglesia va a asumir el modelo de Tycho Brahe, un modelo mixto. El de Copérnico no se va a aceptar de manera generalizada. Hasta 1812 este va a ser el sistema que la Iglesia Católica acepte, o asuma o haga suyo. Con la Tierra efectivamente en el centro, el Sol girando alrededor de la Tierra, la Luna también, claro, pero todos los demás planetas girando alrededor del Sol. Claro, con este modelo, pues Tycho Brahe, que había hecho muchas observaciones, con Tycho Brahe trabajará luego Kepler, pues se salva parte de lo que las Sagradas Escrituras pueden querer decir, pero ciertamente los planetas nunca van a estar donde se supone que con este modelo surgiría. Y es que en este contexto surgen muchas cosas. Eso de revolución copernicana y eso de revolución científica se llevó por el camino unas cuantas víctimas, entre ellas Giordano Bruno, que acaba en la hoguera en 1600. ¿Por qué se le ocurre ni más ni menos? Pues que decir que el Sol está en el centro, solo faltaba, que eso de que haya esferas con los modelos aristotélicos, tururú, que el universo es infinito y que hay un número innumerable, un infinito numerable
de mundos habitables, es decir, que no solo el nuestro es habitable, es decir, una colección de disparates para la época que le llevarían a la hoguera. Cuando en 1609 a Galileo lleguen noticias de los descubrimientos ópticos de un óptico artesano en Holanda, mejorará el telescopio y se pondrá a mirar los cielos. Y será bastante prudente para que no le pase, durante un tiempo, para que no le pase lo que le pasó a Giordano Bruno. Y trabajará, estudiará, intentará que los jesuitas del Colegio Romano miren por el telescopio y conseguirá entre 1610 y 1616 pues el prestigio, efectivamente. Aunque la cosmología oficial, la doctrina oficial entendía que las esferas, los planetas eran inmaculados, había unas esferas cristalinas que los rodeaban y que la Luna era un astro, por tanto, inmaculado también, sin mácula, sin pecado, frente a la pecaminosa Tierra, mirando con el telescopio, se veía que la naturaleza del material de que estaba hecho la Luna era el mismo o análogo al de la Tierra, que había montañas, etc. Y eso acabará integrándolo en los diálogos sobre las dos nuevas ciencias, que ahí ya sí, provocador como pocos, pues conseguirá una condena de la Iglesia. ¿Sobre qué otro pie se va a edificar el edificio de newtoniano de la gravitación universal? Pues sobre las leyes de Kepler, formuladas entre 1609 y 1619. Las órbitas de los planetas son elípticas, en su recorrido por esa elipse los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, etc. Estos son los dos pilares sobre los que Newton construirá su teoría. Pero un sistema del mundo retórico, como se estaba diciendo, que los planetas circunjovianos, mediante radios trazados al centro de Júpiter, cuando descubre Galileo con el telescopio que alrededor de Júpiter hay 4 lunas, se quiebra absolutamente el modelo de la antigüedad clásica, porque no existían en los modelos cosmológicos más planetas que girasen alrededor de otro planeta. Pero si todo tenía que girar alrededor de la Tierra, bueno, pues todo eso es lo que ocasiona la revolución científica, efectivamente, y que lleva a Newton poquito a poco, empezando por los planetas circunjovianos, acabando con la Luna, para llegar a la ley de la gravitación universal, que no escribe así, que escribe de esa manera. Y ahí sí tenemos una gran revolución científica. El cosmos para Newton pues es infinito, ilimitado y constante, y además no tiene centro, las órbitas, los movimientos son elipsoidales, y bueno, pues el universo, por supuesto, está hecho de una materia universal. Bueno, pues sí, en esta evolución ya tendríamos las herramientas, haría falta una formulación algebraica y analítica de esas ecuaciones retóricas de Newton y las proporcionarían distintos matemáticos del siglo XVIII hasta llegar a esa mecánica celeste donde por primera vez parece que se puede explicar el mundo de la astronomía sin recurso a Dios. Bueno, he jugado con vosotros, audiencia, para que no os durmáis, un poquito antes, un poquito después, ahora avanzamos, ahora retrocedemos, para concentrarnos en la época de Cervantes. Porque es que yo creo que de otra manera, mira que le he dado vueltas a ver cómo exponía esto, pero me parecía que quedarnos dentro de lo que era solo Cervantes no nos íbamos a enterar de nada, porque sin contexto no se podía. Y con esto, pues además, nos divertimos un rato. Consideraciones finales. Bueno, hemos visto que al acabar la vida de Cervantes, continúa el siglo XVII, pues se producen ciertamente cambios importantes. Los químicos entienden, bueno, los que hoy llamaríamos prequímicos entienden que hay que cambiar, que esa alquimia no nos puede dar conocimiento científico. Y Boyle lo pone clarísimo. Todo esto no puede ser, hace falta una química de verdad, que la harán los siguientes. Bueno, Boyle aportará también conocimientos en gases y demás, pero bueno, en el caso de la química esto. En caso de la biología, perfecto. Galileo nos ha enseñado a mirar hacia los cielos, vamos a mirar hacia los infiernos, vamos a mirar hacia lo infinitamente pequeño y veremos como Leeuwenhoek o Robert Hooke van a descubrir microorganismos, espermatozoides por ejemplo, lo que llamaríamos luego bacterias, es decir, una serie de objetos que van a permitir estudiar científicamente el mundo de lo biológico. Sí, estos años de la revolución científica realmente lo van a suponer. En las ciencias de la Tierra, vamos a dejarnos de solamente misticismos y esoterismos y vamos a intentar estudiar científicamente lo que hoy llamamos geología. Esteno, segunda mitad del 17. Y dirán ustedes, pero nos ha hablado de muchas cosas, porque aunque no hemos contado las transparencias, pues deben estar en torno a las 140 y tantos, 145, y a pesar de ello se ha olvidado de algo capital en la revolución científica. El método experimental, Roger Bacon, se ha olvidado 1600, William Gilbert de Magnete. ¿Esto por qué es? Pues porque esta conferencia no cierra el 2015,
Esta conferencia lo que hace es de prólogo al año de verdad. No tenemos que conmemorar solo el cuarto centenario de la segunda parte nada más de una obra de Cervantes. Lo que tenemos es que prologar y anunciar que el año que viene se cumple los 4 siglos del fallecimiento, con días de separación, aunque sobre los 2 calendarios simultáneos pareciera el mismo día, de Cervantes y de Shakespeare. ¿Cómo voy a hablar de los británicos hoy? Lo vamos a dejar, porque ese año lo tenemos que conmemorar. Entonces podría ser perfectamente, que no sé si cae en martes, el 22 de abril del 2016, cuando hablásemos de, en el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, la ciencia en la época de ambos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paco. Nos has dejado boquiabiertos con la cantidad de datos, con la preparación a través de todo este número abrumador de proyecciones, de conocimiento en definitiva, y yo creo que es interesantísimo. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta, algún comentario ahora, pues sería el momento. Estamos en el prólogo, lo ha dicho el conferenciante, en el prólogo de lo que será el año 2016 como cuarto centenario cervantino, y esa que sería, ¿no? Yo solo quería dejar caer. ¿Tú estarías de acuerdo con que el primer científico que se apunta a la modernidad es realmente Galileo? Utiliza el método científico, se pone a observar realmente, no se cree nada de lo que le dicen. Yo creo que tiene múltiples preconcepciones, como creo que seguimos teniendo en el siglo XXI. ¿Tú crees que hay algún científico que trabaja sin preconcepciones, sin prejuicios? No, es simplemente porque me parece que tal vez sea así, él es el primer moderno, y luego ha pasado como dice, en un montón de transparencias que ha estado bien entretenido, un poco mareado, porque hemos vuelto varias veces, pero bueno, eso está bien. Se ha ido la figura de Cardano, un poquitín, que también es un tipo que hizo. Primero se enfadó con todos los médicos de su época, diciendo que se dedicaban a quitar del medio a las mujeres porque no tenían la asepsia en el instrumental que ponía, pero que se dedicó, por ejemplo, a poner orden en la teoría de juegos. Era un tipo ciertamente notable. Ese quizás sería el primero que dio la pista. Lo que pasa es que tuvo una vida complicada, y luego después quizás sería Galileo. Sí, la idea que yo he querido plantear, visto esa cita que miré en Wikipedia de las ciencias así tan separaditas, no, pues muy bien. Vamos por ciencias. Entonces, si cogemos la ciencia matemática, ya existía, ¿no? Pues entonces, ya tenemos la ciencia, no necesitamos ese hito, ese milestone que nos permita empezar a hablar de esa ciencia de esa disciplina como ciencia científica. Pues nos queda la física, que no lo he puesto en Galileo, lo he puesto en Newton. Y a Galileo lo he considerado la protohistoria o parte de la protohistoria de la física, aunque no lo haya explicitado, porque no tiene una teoría física como tal, no tiene un sistema hipotético deductivo, entre otras cosas, por ejemplo, no tiene la magnitud fuerza ni tiene la magnitud masa, es cinemática terrestre. Entonces, eso al fin y al cabo pues son longitudes, tiempos y velocidades que le surgen al relacionarlas. Pero no tiene las dos magnitudes capitales de la dinámica newtoniana, que son masa y fuerza. Pues la derivada de la segunda para que nos dé la aceleración. Entonces, desde esa perspectiva es donde yo he provocado. No he situado a Galileo como el creador de nada, sino tampoco me he dado tiempo a hablar de él como el polemizador total, en fin, que se podría haber dicho más cosas. Pero no creo haber dicho que sea el primer científico moderno. Probablemente ha quedado en sí por la aportación, pero es que no he puesto a ningún científico como científico moderno. Y es verdad que a Cardano, Tartaglia los he soltado un poquito más en esa trayectoria de novedad que aporta Europa y sobre todo que va a permitir la formulación algebraica con ecuaciones de la física, que al fin y al cabo va a ser el lenguaje de todas las ciencias, la economía,
astronomía, etcétera, ¿no? A lo que aspiran todas las ciencias. Si conseguimos expresarlas matemáticamente, entonces ya sí que son científicas, ¿no? Esa es la idea que subyace a mi intención, del para arriba y para abajo y centrar ahí en eso. Y sí, el poner a los algebristas italianos pues como una continuación más o menos, que hay evidentemente discontinuidades, conflictos y demás, pero que son los que nos llevan a Vieta y Descartes, que sí ya proporcionan ese lenguaje. Bueno, pues se puede decir, vamos. Perdón, no he mencionado a Mendel en el mundo de la química. No sé. Mendel en el mundo de la genética, en el siglo XIX. Sí, bueno, podemos haberlo introducido, pero es que como no se redescubre hasta unas cuantas décadas después, no aporta la primera teoría. Yo lo que quería era para cada una de las disciplinas que Wikipedia nos ha dicho que son consecuencia de esa revolución, pues darles un tratamiento, ¿no? Entonces no es un hito en la... Sí, En ese sentido no lo he mencionado. Bueno, no es ni a Pasteur ni a montones de figuras, ¿no? Es más, si habéis visto, aunque Wikipedia dijese la medicina, yo me niego a considerar que la medicina era una ciencia. Es otra cosa. Hereda coge cosas de muchas ciencias, de muchas técnicas, pero ciencia, pues no. Confieso que no lo he hecho. Usted ha grabado encima, ¿no? Sí, joder. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, hay que felicitar muy sinceramente al doctor González Redondo, verdaderamente es una conferencia magistral. Siempre las imparte así, ¿no? Estas charlas, con todo lujo de detalles, realmente es admirable la preparación que hay detrás y luego de una forma muy motivadora. Es verdad que no todos, al menos un servidor, no posee datos suficientes como para a lo mejor aprovecharla suficientemente, pero desde luego rescatamos ideas principales y esto nos sirve muchísimo, incluso desde una perspectiva de la cultura general, de manera que muchísimas gracias. Yo, si me lo permiten, quisiera, como está muy relacionado, leer un párrafo, una cita larga del Quijote, donde habla un poco sobre las ciencias, aquella cita que introduje en mi presentación, cuando dice que la caballería andante es una ciencia. Dice así Don Quijote: es una ciencia, replicó Don Quijote, la caballería andante, que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente a donde quiera que le fuere pedido. Ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure. Ha de ser astrólogo, para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se hallan. Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas, y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales. Descendiendo a otras menudencias, digo que ha de saber nadar como dicen que nadaba el peje Nicolás o Nicolao. Ha de saber herrar un caballo y aderezar la silla y el freno, y volviendo a lo de arriba, ha de guardar la fe a Dios y a su dama. Ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla. De todas estas grandes y mínimas partes se compone un buen caballero andante, porque vea vuesa merced, señor don Lorenzo, si es ciencia mocosa lo que aprende el caballero que la estudia y la profesa, y si se puede igualar a las más estiradas que en los gimnasios y escuelas se enseñan. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos.
Ahora hace más frío, la ¿no? segunda parte del capítulo. Ahora hace más frío. Ponle una rata. Aquí frío con la paz. Bueno, claro, es que esto no lo tiene. No, parece que sí, ¿no? No, Que dejan de muy poquito. Y te esperamos para el aniversario, ¿no? claro, claro. Bueno, vamos. Ah, que nos sigas.